Bueno, pues muy buenas tardes a todos, tardes, noches, días, como ustedes lo estén viendo en este momento. Para mí es un gran placer tener ahora presente en este conjunto de entrevistas que vamos a realizar a través de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México. Y en este caso, pues nos acompaña nada menos que nuestra querida maestra Belén Medina Silva, a la cual de verdad estoy también muy agradecido porque nos acompañe, maestra Belén. Es un gran placer tenerla aquí y pues bueno, es un conjunto de entrevistas que nos van a ayudar a conocernos, a interpretarnos y a saber cuáles han sido nuestros sueños, nuestros desafíos como maestros, nuestros obstáculos a través de la historia, ¿no?, que hemos tenido. Y qué mejor que a través de su propia palabra. Maestra Belén, bienvenida a esta su casa. Gracias, doctor Macario. López Valderas, usted ha sido muy entusiasta para esta asociación a la cual pues hemos luchado para tenerla hoy vigente y seguir prosperando en diferentes actividades. Eso es muy grato para quienes somos maestros de corazón, para quienes somos maestros comprometidos, para quienes somos maestros que todavía queremos seguir siendo agentes de cambio, como nos dijeron hace mucho tiempo cuando estudiamos. Así es que aquí estoy con el gusto y el placer de poder contribuir en algo. Claro que sí, maestra Belén, yo creo que sí, y va a ser mucho lo que ustedes han contribuido y seguirán contribuyendo a lo largo de la historia. Hay ocasiones que la misma historia pues nos olvida en este proceso, pero yo creo que no hay un ser humano en el mundo y lógicamente en nuestra propia nación que no haya pasado por un gran maestro como lo fue usted, o como lo sigue siendo, ¿no?, hasta este momento. Maestra Belén, pues vamos a dar inicio a este conjunto de preguntas. Lógicamente que en el transcurso van a surgir otras porque es mucha la riqueza que luego se tiene como profesionista y como ser humano. Pero pensando en este conjunto de preguntas, ¿cómo podría definirse a sí misma como persona? Como persona, considero que siempre he sido colaboradora, siempre he tratado de ser empática con todos mis congéneres. Me gusta encontrar un equilibrio y ser justa en la medida de las posibilidades, honesta a carta cabal. Y también, pues, la congruencia es algo que también nos define como persona y eso siempre trato de hacerlo aquí, allá y acullá. Y reconocer mi origen y contribuir en la medida de lo posible con mi origen, con mis congéneres, al estrato social al que yo me considero que pertenezco siempre. Y además el respeto para todos los estratos sociales. Eso creo que es algo que a cualquier ser humano lo debiera definir, porque eso es manifestar valores, manifestar humanismo. Y eso es lo que a mí siempre me gusta ofrecer. Así es. Maestra Belén, hablando de esta congruencia, ¿usted considera que hoy en la actualidad, cree usted que se han perdido estos valores, estos principios éticos que en su momento han dado lugar a esos grandes maestros de la historia de México y que nosotros como maestros, ese papel histórico, cree que lo hayamos demeritado, que no haya congruencia muchas veces entre lo que decimos y hacemos? ¿Qué piensa usted sobre eso? Desgraciadamente sí lo he podido ver ahora a distancia porque yo ya tengo 14 años de jubilada, sin embargo, en este tiempo que tengo de jubilada, siempre de una u otra forma, he buscado mantenerme al tanto de la educación porque para mí, pues desde que estudiamos siempre han dicho, pero es verdad que la educación es el pilar, es la columna vertebral del desarrollo de cualquier comunidad pequeña, chica, mediano, grande, país, mundo. Entonces, siento que en la educación, nuestros docentes, nuestras etapas de formación de docentes,
han ido cambiando, pero desgraciadamente han ido perdiendo la esencia de ese apostolado que debiera ser. Por ende, yo siento que traemos una inercia de las generaciones que hoy son los papás, también ya ellos adolecieron de una formación más firme y entonces hoy esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, incluso profesionistas, se quedaron con algunas lagunas y no puedo decir que todo sea atribuible exactamente a la educación, sino que también han habido muchos otros factores externos, incluso desde que la computadora y el Internet se empezó a utilizar, son muy necesarios. La computadora es muy necesaria y ha sido un instrumento de gran ayuda para todas las actividades del hombre. Sin embargo, la computadora también hay que saberla usar y no perderse en ello. Hoy, por ejemplo, pues en cualquier espacio social, espacio de un supermercado, de un restaurante, curiosamente alcanzamos a ver a niños muy pequeños ya absortos en un aparato electrónico. Y no nada más el niño, si son 4 integrantes de la familia, también están absortos todos. Entonces, no se está trabajando en esa familia para crear hábitos, para tener espacios recreativos, para gozar del gusto humano de uno y el otro. Entonces, a mi juicio, sí traemos algunas lagunas que hoy repercuten en falta de hábitos, de cuestiones de valores, cuestiones morales, cuestiones que remiten a la gente a actuar de manera incongruente. Incluso es demasiado fácil poder hablar hoy de una forma y de inmediato actuar de otra. Eso no manifiesta una personalidad vertical, íntegra. Maestra Belén, pensando en estos orígenes, usted en su momento, siendo profesionista de la educación, sabiendo que casi toda su vida ha dedicado al magisterio, ¿qué le dio lugar a que usted escogiera tan bella profesión? Tan bella profesión. Yo creo que ya la traía yo, porque yo fui maestra comunitaria a los 14 años. Yo, independientemente de que mi padre sí fue maestro y toda la familia paterna era un grupo de maestros, de todas maneras yo de niña jugaba a que yo era la maestra, de niña, chiquitas, 7 años, no sé. Pero en aquellos tiempos se podía ser maestro o aspirar a ser maestro solo con secundaria, sin haber estudiado normal, o en ese tiempo existía el Instituto de Capacitación del Magisterio. Por ende, esa es la forma en que yo consideraba que podría llegar a ser verdaderamente maestra, y entonces lo que se buscó fue que yo fuese maestra comunitaria. Me pagaban 300 pesos. Sí, eran pesos, 300 pesos en una comunidad del estado de Veracruz, porque yo soy veracruzana. De ahí, colindante del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Y allá fui a trabajar a la escuela Mahatma Gandhi de el ejido de Paso Nuevo, Veracruz. Ahí fui maestra comunitaria en el ciclo escolar 72-73, recién saliendo de la secundaria. Entonces, llegué y había un maestro que ese sí era de formación normalista y él me daba asesoría cómo podía yo enseñar a los niños de segundo y de cuarto. Y él enseñaba primero y tercero. Entonces, ahí me di cuenta lo importante que es enseñar a alguien cuando no sabe y cuando tiene deseos de aprender. Sí, yo creo que aparte de toda esta herencia que ha tenido por parte del magisterio a través de la familia,
pues de alguna forma la impactó y eso hasta la fecha ha seguido vigente. Pensando en este impacto que ha tenido en su vida personal, sobre todo familiar y personal, profesionalmente, ¿qué es lo que más le ha impactado como docente? ¿Qué es lo que más me ha impactado como docente? Bueno, ya posteriormente que sí estudié fue solo un año que trabajé como maestra comunitaria. Después se crearon los centros regionales de educación normal, de educación normal, y en Tuxtepec se creó el CRENTO, así se llamaba. Y ahí ingresé. Ahí existía el programa también de becas para estudiantes que teníamos un promedio arriba del 8, y esa fue la gran salvación porque la beca era lo que me permitía pagar la pensión donde yo iba a vivir, y los demás gastitos pues ya eran de la familia y ya no era demasiado caro y podían sostenerme como tal. Y sí tuve el gusto de llegar a estudiar ahí como docente ya formal. Estudié los 4 años porque fui egresada del plan de estudios de normales que captaba a los muchachos de secundaria, y el plan de estudio era con 4 años y con una formación al término de la profesión de profesor de educación primaria rural federal. Así era nuestro título. Ujú. Entonces, también paralelamente se nos otorgaba el diploma, la currícula de preparatoria en ciencias sociales y humanidades. Por ende, tengo muchos compañeros que después de haber terminado y haber quedado a trabajar en algún lugar cercano, pudieron estudiar otras carreras. Si querían irse a exactas, revalidaron materias. Y si querían por las áreas humanidades, se fueron por humanidades. A la fecha vamos a cumplir ahorita 50 años de haber ingresado a la normal. Y en julio tendremos un reencuentro de exnormalistas de esa generación, que por cierto estoy organizando con otros compañeros. Con ese agrado y con ese gusto, sí, ahí vamos a encontrarnos algunos que son licenciados, algunos que se volvieron ingenieros, algunos que se volvieron doctores, y otros que la mayoría somos jubilados de la docencia. Ese plan de estudios yo añoraría que regresara, porque nunca me pareció, cuando cambiaron ese plan de estudios, ya era yo maestra frente a grupo y todo, porque cuando cambiaron ese plan de estudios, consideré que fue un plan como con cierta idea soslayada. Era, no creo más normales, porque si creo más normales estoy obligado a dar más plazas a lo largo y a lo ancho del país, y entonces pues posiblemente los dineros, no sé por qué en el país o en Hacienda luego no han alcanzado. En aquellos tiempos en que yo ingresé todo estaba muy coordinado, siempre las plazas que ya se iban a dar en el año 76 ya estaban previstas desde mayo, junio, ya estaban captadas en Hacienda. Entraba uno el 15 de agosto y 16 de septiembre ya estaba la plaza, ya nos estaban pagando, pero eso sí, a todos nos distribuían a las regiones más apartadas donde hiciera falta el docente. No andábamos con que es que a mí ese lugar no me gustó y yo no puedo ir, yo me regreso, yo no quiero trabajar ahí. No, eres docente, firmaste para estudiar para docente y te vas a ir a trabajar a donde la patria te requiera. Eso nos lo decían nuestros maestros. Fíjese qué bonita expresión, ¿no? Y así fuimos a donde la patria nos requirió. Sí. Tal vez no había luz, no había agua, caminábamos en lodo o lo que fuera necesario. Así es. Y con aquel año que yo tuve de experiencia de docente comunitario, pues mayormente amé mi profesión, y llegar a dar clases a niños de primer año de primaria, pues es una experiencia fabulosa. Di clases a primer año de primaria 3 años. Es hermoso
llegar a una comunidad donde ni siquiera hay un previo de preescolar, pero que con todos los conocimientos que tú lleves, tú debes hacer que el niño entre septiembre, octubre, noviembre ya leyeron los primeros 5 o 10 niños. En enero debe estar leyendo el grupo completo y entonces el horizonte se abre y el maestro queda satisfecho de ver que sus niños ya leyeron. Así es que esa es una experiencia muy grata, ver eso, y sobre todo, en el caso mío, fue porque siempre las políticas educativas han ido cambiando conforme a las políticas que el gobierno en turno quiera proponer. Luego entonces yo egresé con la especialidad para la lectoescritura del método global de análisis estructural. Pero ese método global de análisis estructural, curiosamente, sí, debe ser muy bueno. Yo lo vi, lo apliqué en mis prácticas profesionales, pero en medios urbanos y cuando muchos suburbanos. Pero ir a aplicarlo al medio rural dista mucho. Entonces, ese método global ahí no tenía gran aplicación. Pero como mi misión era enseñar a leer, eso es lo que yo hice y eso es lo que busqué que mis alumnos, incluso quizá algún día hasta solo me los llevaba al río que estaba por ahí cerca y con unas flores o con algo que pudiéramos regresar al salón. Con eso ya buscábamos avanzar en el programa, porque ahí ya lo que me interesaba era avanzar en el programa. Ya el método y la forma era un tanto adecuado por las circunstancias y el medio ambiente. Y las necesidades que yo detectaba de cada niño. O sea que a resumidas cuentas termina uno siendo creativo, imaginativo. Claro. Era como un soldado de la educación. Siempre, sí, ya éramos soldados de la educación. Tenían que trabajar por la patria, había una misión, había una visión de lo que tenían que hacer y era una labor noble que se perfilaba hacia cualquier parte de la comunidad y como usted decía, si a mí me mandaban a tal lugar, no importando qué condiciones, yo tenía que ir y sabía mi misión y sabía qué tenía que hacer. ¿Cree usted Así que es. últimamente se ha perdido esa riqueza del maestro? Sí, esa visión, esa misión está perdida. El objetivo está así como que no hay un lucero que los guíe. Hablando metafóricamente. Ahora, al llegar a las comunidades, eso era un trabajo estupendo porque la escuela no trabajaba sola. La escuela trabajaba en conjunto, el maestro con las autoridades ejidales. Las autoridades ejidales son personas tan firmes, tan de valor. Ellas no necesitan firmar nada, con que su palabra esté empeñada, basta para cualquier acuerdo que se toma. Y posiblemente los acuerdos de esas comunidades no las podemos tomar en horarios que diga uno, es que estoy fuera de mi horario laboral. No, ahí con los señores que producen y que trabajan en el campo y que ahora sí que producen lo que comemos en la ciudad, con ellos podemos platicar después de las 6 de la tarde. Y a esa hora el maestro debe ir a platicar con ellos, a esa hora se acuerda, a esa hora se ponen, y cuando hay que hacer trabajo, por allá por Veracruz se llaman faenas, aquí en Oaxaca se llaman tequios. El caso es que cuando se hacen trabajos de donde hay que confluir con una actividad física, sembrando, limpiando, haciendo X actividad que requiere movimiento físico, casi seguro es un domingo. Y nosotros los maestros debemos acceder a trabajar los domingos.
Incluso posterior a que yo ya estaba, ya incluso ya no estaba yo en las comunidades, hubo un programa que se llamó de arraigo. Pero ese programa que estructuró la Secretaría de Educación Pública, ya no recuerdo exactamente en qué año fue posterior, fue por ahí de los 80, creo, 80 y tantos, no recuerdo bien. Sin embargo, no entiendo bien por qué lo habían puesto, porque yo me recuerdo que desde que ingresé sabía yo que mi comunidad me tenía que quedar 3 años y yo no tenía que pedir un cambio de adscripción antes de los 3 años. Esa era la regla. Esas reglas se han relajado, se han descompuesto y eso también viene a contrariar al sistema educativo. Porque otro aspecto que también era muy importante y era muy cuidadoso por parte de todos nosotros los docentes era que los cambios de adscripción de escuela o de zona, ya después de los 3 años, ahora sí cada año podrías cambiarte, pero no te podías cambiar ni debías cambiarte cuando ya habían pasado los 3 primeros meses, septiembre, octubre y hasta noviembre. Los primeros 15 días de noviembre sí te podían dar un cambio de adscripción. Después no, porque a quien se tenía que privilegiar era al alumno. Y el alumno, cuando ya se acostumbró a un maestro y luego se lo cambian en diciembre, en enero, en mayo, a la hora que sea, el alumno se desconcentra, no se puede volver a acoplar con el docente y como los cambios de adscripción estaban dichos y vistos que tenían que hacerse conforme a las necesidades del alumno, del maestro, solo en un caso de salud o de vida o de muerte. Así estaba escrito y así era. Y nunca pedíamos un cambio en una fecha que no era. Y el sindicato también lo sabía y también lo respetaba. Ya después ha habido un relax increíble y eso se perdió, está perdido, eso está perdido por completo. Pero eso es en contra de la educación. ¿Cómo concibe usted la educación, maestra? La educación, hoy, ¿cómo la considero? Ahorita sí creo que está en un pequeño bache y empezó, desgraciadamente, acá en Oaxaca desde el 80-81. Esos cambios, esas protestas masivas, esas pérdidas de días laborables que eran 200 y fracción y que al final a veces ya nada más eran 100, por decir algo, no tengo la contabilidad, pero que además se fue difundiendo, fue una manera de protestar del magisterio a nivel nacional y eso sí ha ido en deterioro de la educación. Y la educación es parte de lo que va a formar la personalidad del individuo, forzosamente. La educación, mucho se ha discutido ahora. Bueno, es que también yo aquí vengo a enseñar historia, matemática, geografía, y en la escuela, en tu casa te tienen que enseñar comportamientos, hábitos. Yo siento que somos un binomio. Yo considero que somos un binomio, forzosamente. Eso es trabajar acompañadamente con los padres de familia. Y si algunos padres de familia desconocen algo, en las sesiones nosotros tuvimos, yo muchas veces en secundaria tenía reuniones con padres de familia y hay un refrán que dice, hablando se entiende la gente. Y siempre cuando tú estás hablando tranquilamente bien, sí, quizá pueda haber alguien, un número muy reducido, que no interprete tu mensaje o que le moleste o algo, pero la generalidad es que sí la aceptan. Ahora, cuando estamos en un grupo, yo siempre he creído y he pensado que el grupo confluye. Entonces, cuando hay uno u otro que no confluye, los mismos niños ya, cuando ya están adoptando
un comportamiento educado, un vocabulario educado, pues ellos mismos se socializan para influenciar a quien no tenga el comportamiento más idóneo. Maestra Belén, pensando en esta política que usted vivió, el ejercicio de la política educativa que usted vivió, en esa época, contrastándolo con las políticas educativas actuales, y si estuviera en sus manos, ¿qué cambiaría usted en la educación? Si tuviera en mis manos, en primer lugar, yo buscaría cambiar la ideología sindical. La ideología sindical considero que ha perdido el rumbo. La ideología sindical es para defender, atender a algún docente cuando la parte patronal o de jefe no respeta a ese trabajador o a ese docente. Entonces debe intervenir la parte sindical. Y la parte sindical tiene que trabajar y plantearle a la parte jefatura docente, en este caso CEP, plantearle mejoras, por decir algo, mejoras económicas, mejoras de espacios de, ¿cómo se llama?, de clubes de esparcimiento para los docentes, X situaciones que sean confluyentes al bienestar del propio docente, pero no como desgraciada y descaradamente hoy lo hacen, vendiendo plazas y no dando nombramientos a personas que no tienen el perfil adecuado para laborar en tal o en cual función. Desgraciadamente, yo tuve un momento en que trabajé en la Comisión Académica Dictaminadora de Normales aquí en Oaxaca y me pude dar cuenta de que con esa filosofía que tomaron los sindicatos y que la parte patronal, como en este caso la SEP, les aceptó, de que todo aquel docente que se fuese a jubilar, si tuviese algún hijo con tal perfil, con un perfil de licenciado, por decir algo, que le podía heredar la plaza. Esa fue una atrocidad. Esa atrocidad está vigente en nivel primaria, preescolar, secundaria, normales, tecnológicos. Esto es ilógico. Ahí me encontré con docentes que estaban dando clases cuando su perfil es, por decir algo, licenciado en Relaciones Exteriores, por decir algo. Egresado de una muy buena escuela X, no sabría decirte cuál, podría decir, no sé, La Salle, la UDLA, no sé, ya tuvo ese título y viene a dar clases aquí de ¿qué le puedo decir? Pedagogía, didáctica, historia, administración educativa, por decir algo. No. Entonces, entonces así fuimos degenerando la educación, porque tendría que ser personas acordes al perfil. Y eso no nada más es ahí, también existe un perfil de profesiones que tiene la Secretaría de Educación Pública para la educación básica y que por ende todos aquellos que sean jefes del Departamento de Educación Primaria, de Educación Secundaria, de normales, de quien sea, si me están proponiendo a un trabajador porque se va a jubilar la mamá o la tía o la abuela, pero la plaza que queda libre es para maestro de, que me gusta, de matemáticas, y a quien yo quiero poner a trabajar es un doctor, por decir algo. No va. Ahora, si es para primaria y también es alguien que es
hijo de alguien o nieto de alguien que ya se va a jubilar, pero es que solo tiene la preparatoria. Bueno, pero luego que estudie en la UPN, es preparatoriano, y cómo va a ir a dar clases a nivel primaria, donde más pedagogía, didáctica y psicología se necesita. Claro. No, no va. Uh-huh. Ahora, también por eso digo que cuando se cambiaron los planes de estudios a 4 que ingresaran a las normales, quienes ya llevaran preparatoria, para que tuvieran después los 4 años y salieran con el título de licenciados. Lo que sucedió es que, pues si ya tengo la preparatoria, pues entonces mejor me voy a ir a estudiar otra carrera. Y fueron a estudiar otras carreras. Pero después esas otras carreras, o a lo mejor, por ejemplo, estudiaron para doctor, por decir algo. Uh-huh. Pero para doctor, ya lo vimos ahorita con COVID, no había doctores en los hospitales. Y ellos, que ya eran doctores o son doctores, no encuentran trabajo. Se jubila la tía, la mamá o la abuela, pues me voy a dar clases a la normal porque ahí me van a dar unas horas. Uh-huh. Entonces traemos un entretejido profesional y ocupacional mal. Claro. Mal, tristemente mal. Sí, no está el maestro donde debe estar. No, tristemente mal, y se ve en los resultados. Mire, algo que a mí me deja perpleja, dijera, ver hoy, y usted observe, jóvenes e incluso ya profesionistas, utilizando el lápiz se utiliza así para escribir, se ve la mano bonita. Es correcto. Agarran y la usan así. Lo Así. usan así. Es correcto. Lo usan así. Lo usan así. ¿Quién fue su maestro de primaria? ¿Quién fue su maestro de preescolar? ¿Era tan fácil enseñar esto? Así, y apóyate. Y se ve la mano muy bonita trabajando. Por supuesto. Ahora, usted vaya al banco y la atienden ahí a alguien que es ejecutivo, es una licenciada, y ya va a poner, le dice, escriba su NIP, póngamelo aquí, luego lo repite, pero luego lo cambia, y está escribiendo números, por decir algo. Y los números tienen una lógica de escritura. Uno, tienen su forma de escribir, 2, 3, ¿sí? Todos tienen su forma de escribir. Y usted se da cuenta que escriben rápido, pero al revés, rápido, pero al revés. ¿A qué me remite eso? A dislexia. Claro. Eso es a dislexia. Y entonces, si estamos con el cerebro un poquito al revés y lo manifestamos hasta en nuestra escritura, pues esas son las lagunas que traemos. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es lo que queda a la vista. Pero en nuestro aspecto de esas personalidades traen ahí un contratiempo de su persona, entonces su capacidad de análisis, su capacidad de comprensión es más limitada. Uh-huh. Esa es mi visión. No, claro, claro. No, y para mí también es muy correcta, ¿eh? Y qué bonita percepción y qué expresión tan ejemplar lo ha manejado maestra Belén, porque en efecto yo también a nivel de secundaria y a otros niveles sí he observado ese problema que tienen para poder utilizar un lápiz y que tiene que ver con una motricidad fina y una motricidad gruesa que nunca se pudo trabajar como debía haber sido. Y por desgracia, Eso lo tenemos sí, hoy como ejemplo, como lógico. usted lo decía, en cualquier lugar, puede usted ir al banco, puede ir usted a cualquier otro servicio que le ofrezcan, a una mesera, a un mesero que está escribiendo, eso es increíble. ¿Cree usted que este problema que se tiene verdaderamente tenga que ver con esa transición del maestro que fue impuesto, que no era de su área y que ya no se retomó aquellos buenos maestros que iban siendo formados desde sus inicios para que pudieran de alguna forma aplicar la pedagogía, la didáctica, como usted decía, con esa entereza, con ese conocimiento, como debía haber sido? Coordinación motora gruesa y fina son determinantes, maestro. Y son determinantes en edad preescolar.
Y si no tuviste edad preescolar, yo tuve niños que tuve que ayudarles a su coordinación motora gruesa y fina, porque ellos llegaron a ser mis alumnos a los 6 años, pero ellos estaban acostumbrados a trabajos rudos. Ellos sabían usar el machete para cortar caña. Es correcto. ¿Sí? Y entonces el machete o para cortar leña. Pero si yo los ponía a bailar el simple bolonchón, no podían hacer el tan, 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 tarán, tan, tan. Eso no lo podían hacer porque eso requiere coordinación. Motora gruesa, motora fina, dependiendo. Si yo los ponía a cortar con la tijera, como en el caso del método global de análisis estructural, aunque yo les llevara las tijeras, o aunque vinieran ahí pegada en el libro en la parte de atrás, para que los niños utilizaran una tijera, oye, yo me podía pasar toda la mañana, entonces yo tenía que buscar otras estrategias, porque si no me pasaba la mañana y yo necesitaba que aprendieran a leer, que era lo más importante. Entonces, esa es la situación y si traen deficiencias, en este caso, yo puedo decir que simples, conforme a las que acabo de platicar. Claro. Pero con el gusto de haber trabajado 32 años en el servicio de la educación, pues pude pasar por niveles de primaria, secundaria, preparatoria, di clases de nivelación pedagógica también a secundarias técnicas, a docentes de secundarias técnicas cuya formación no era de docente, tuve licenciados, doctores, ahí les enseñé nivelación pedagógica. Y también tuve el gusto de trabajar en normal superior y en normal preescolar. Pero el primer día que llegué a dar clases de taller de lectura y redacción a normal superior, ahora sí, como se dice vulgarmente, por poco me caigo para atrás cuando ya me retiré, porque lo primero que dije, bueno, voy a ver estos muchachos, ya son mis colegas, ellos ya son maestros, ya eran licenciados en educación, ¿sí? Dese cuenta, ya eran licenciados en educación. Pero con todas estas anomalías que yo le platico, yo no podría saber por cuántas lagunas pasaron ellos. Pero mi primera actividad en taller de lectura y redacción, como soy maestra de español, les dije, colegas, les decía yo, colegas, lo primero que vamos a hacer así, en una cuartilla o cuartilla y media, háganme una autobiografía, autodescríbanse. Y de la cuartilla y media que yo les pedí, posiblemente del grupo de 35 o 40, no recuerdo cuántos eran, pude haber recibido unas 5 cuartillas completas y a lo mejor unas 2, 3 cuartillas y media. El resto era de la mitad de la cuartilla o quizá una especie de telegrama, en donde hasta en el nombre de ellos tenían faltas ortográficas. Pero amén de las faltas ortográficas, faltas de coordinación, de estructuración escrita, no tenían coherencia en su escrito, o ortografía pésima. La verdad es que yo dije, ¿cómo es posible? Y ellos son los maestros de primaria. Ellos están dando clases a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto. ¿Y entonces qué están enseñando? Pues claro que yo tuve mucho trabajo ahí. Al final ellos estaban muy a gusto. Les dije de lo que, ya la siguiente clase, lo que estaba sucediendo, porque esa clase era de más horas. Yo no nada más me la pasé esa mañana con eso, hablé otras cosas, no sé, pero ya el otro día que llevé mi trabajo, porque antes se revisaba muy bien y llevaba uno al otro día los puntos positivos o los negativos que hubiesen tenido las tareas, ¿no? Y esas ya las comentamos, e incluso les pedí permiso para intercambiarlas sin nombre, a ver el que te toque. A ver, y empiecen a ver. Y ahí le tengo varias marcas. Y así sucesivamente. Entonces tratamos de ir superando, pero sí, ahí es algo que también lo viví y quedó totalmente comprobado de que si no
vamos, como también dice el refrán, zapatero a tu zapato, pues entonces adolecemos. Claro. Adolecemos. Maestra Belén, pensando también en todo lo que usted me comentaba, ¿usted cree que en cierto momento las políticas educativas que la formaron a usted como maestra en sus tiempos ha cambiado mucho con respecto a estas políticas educativas que tenemos hoy en la actualidad y que forman a los nuevos maestros? Ese lapso de tiempo que ha existido, ¿cree que ha devaluado el papel del docente, pero que también tiene mucho que ver con esa superioridad moral que tiene, por ejemplo, un buen secretario de Educación Pública y que impacta verdaderamente en esa moral del docente? Debe impactar. Y sí se está luchando, sí han luchado. Ahorita, por ejemplo, ya me estoy dando cuenta que se está luchando por retomar todo ese aspecto. En primer lugar, más de valores, más de humanismo. Están luchando para lograrlo. Se está luchando, porque bueno, yo ya no estoy dando clases, no se está luchando para lograrlo. Y es necesario también retomar contenidos y revisar currículas porque se quitaron algunos aspectos, se soslayaron cuestiones que para mi juicio son vigentes todo el tiempo, nada de que ya pasó de moda. No, para escribir, para leer, para interpretar, para la comprensión lectora, pues esa va a ser siempre, creo yo, porque si yo estoy leyendo algo es para comprender y para aprender. Si voy a observar algo, debo tener también todos los pasos del método científico, porque si no, ¿cómo le llego a concretar el conocimiento? Entonces, sí considero que estas políticas de hoy sí al menos están buscando retomar en papel, en currícula, en planes de estudios. Esa es una parte, pero la otra parte es la cuestión, como dijéramos, política, o no sé cómo se tendría que llamar, la cuestión de los, cuando entra la parte CEP y la parte sindical. Ahí tienen que ser una mancuerna, pero verdaderamente convencidas cada una de su misión. Son misiones diferentes. Son misiones diferentes. Maestra Belén, en la situación que usted ha percibido en la educación, todos estos cambios que usted también ha observado a lo largo de la historia, nos hemos dado cuenta que ha existido pues cierta devaluación por parte del docente. De acuerdo a las tesis que usted maneja, pudiera ser que en parte tiene que ver mucho con esta influencia sociopolítica que tienen los sindicatos, que no han permeado de alguna forma esta profesionalización del docente. Actualmente en las políticas educativas se han retomado, se están reafirmando, se está buscando un cambio, pero hay una política que de alguna forma también está demarcando y está determinando la formación del docente, que en este caso es la UCICAM. ¿Qué piensa usted sobre este programa que está en pleno apogeo ahorita? Pues es finalmente verlo de manera integral, ¿no? Yo lo interpreto así, y si vamos a ir de manera integral, tanto vertical hacia arriba o bien dependiendo hacia abajo, pues yo ya podría decir que tendríamos un acierto. Ahora, usted a lo largo de toda su experiencia educativa que ha tenido, ¿cuál ha sido su especialidad o su área de investigación? He observado también que se ha interesado mucho en la lectura, en la escritura, en la interpretación de textos, pero ¿cuál es su línea? Mi especialidad es de español, pero a mí siempre me ha gustado mucho más ver más a fondo un poco la psicología y la pedagogía, porque siento que ambas se complementan. Y en ese aspecto, pues a lo mejor por eso es que también me ha tocado, o me tocó participar
y ser fundadora de computación electrónica en educación básica, eso lo interpreté muy bien, que la computadora era para ayudarnos a aspectos didácticos y pedagógicos, no para no como herramienta sí es necesaria, es buena, pero es en otro rango, en otra parte. En el sistema educativo, cuando se inició ese programa, era para complementar aspectos pedagógicos. Y también ya jubilada fue cuando, como había participado yo en la RES, Reforma de Educación Secundaria, y también en la Reforma Integral de Educación Básica, pues se formaron grupos. Yo fui parte del equipo técnico nacional para llevar un año un pilotaje. Aquí en Oaxaca me tocó. A raíz de ello, cuando se intentó que se hicieran los libros de historia prácticamente, que se hicieran por parte de cada estado y que ya no se hicieran allá a nivel central, pues a mí me tocó participar en ese programa y sí contribuí en la elaboración de ese libro de texto de Oaxaca, la entidad donde vivo. Ese fue en el 2012. Ahí tuve esa fortuna de participar. Fue una muy grata experiencia. No duró solo 3 ciclos escolares. Pero también ahí volvemos al asunto de las políticas. Curiosamente, este libro, por cierto, aquí lo tengo. A mí me gustó, yo siempre dije que era muy importante haber participado con este libro. Fuimos 7 colaboradores, después se unieron 4 más porque se necesitaba un diseñador gráfico y demás. Pero yo fui la responsable pedagógica de los 5 bloques. Y había un historiador y una geógrafa. Con ellos, con los contenidos de ellos, entonces a mí me tocó ver toda la presentación pedagógica y los ejercicios y demás, con una compañera que era también licenciada en pedagogía, muy joven. Entonces, entre ella y yo estuvimos dirigiendo la parte pedagógica de los 5 bloques. Y logramos el ISBN autorizado por la SEP, y durante los ciclos escolares 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015 estuvo vigente aquí en Oaxaca este libro. Después cambiaron las políticas, llegó Chaufer, dijo que el libro no estaba bien, que todos los libros que se habían hecho en el país estaban mal hechos y que tenían faltas de ortografía. Yo me acuerdo que yo aquí en este mi terruño, en esta su casa, yo dije, yo le voy a pagar a él por una falta de ortografía, que le encuentre el mío, pero bueno, eso no fue nunca. Y finalmente, aquí sí fue una situación rara, porque en 2015, 2016, lo cambiaron y le cambiaron el ISBN. Pero si usted revisara el libro, es igualito. No entiendo qué fue lo que le cambiaron. Pusieron a otras personas y luego volvieron a cambiar el ISBN en 2019 y solo dejaron a la geógrafa y al historiador, y se suscribieron 34 personas como correctoras del libro. Pero si usted viera los 3 libros, un día se lo voy a enseñar. Hicimos reclamos a Indautor, pero no prospera. No prospera. Si usted los viera, y usted es maestro, pues diría, ¿y qué fue lo que le cambiaron los 34 revisores? Pues no sé. Pero ahorita estoy contenta por haber participado en el rediseño de libros de texto, porque si no, no estuviéramos aquí usted y yo ahorita platicando. A raíz de ello estamos. Claro. Y además aquí creo que Marx Arriaga tuvo un acierto en el sentido de decirnos desde un principio, y que le firmamos, que íbamos a contribuir y que era gratis y que era altruismo.
y que solamente buscaba personas deseosas de poder hacer algo para la educación y que cambiasen. Y como quien dice, si tomaban algún texto o algún ejercicio de nosotros, estaba bien, pero estábamos cediendo los derechos. Claro, Y claro. en ese sentido, así lo firmamos y así estuvimos muy de acuerdo. Y sé que en el bloque en el que yo participé tomaron dos puntos que yo puse y estoy muy satisfecha y no tengo ninguna discusión. Acá hubo discusión, pero no logramos nada. Y también en el sentido de que toda la política adversa que se dio ahorita ante el rediseño de libros de texto y que aún no se ha terminado todavía eso, es un gran trabajo, no es fácil que se acabe. Las editoriales hicieron ¿cómo se dice? Un copo, un bloque de rechazo y un bloque de un sinnúmero de reclamos que no los interpreto porque ahorita la doctora Celia, cuando nosotros trabajamos en el equipo piloto nacional de la RES y de la RIEP, lo que se buscaba era demostrar que los alumnos no estaban obligados a tener un libro de texto X, porque el docente se hace a puro libro de texto y que entonces habláramos de mantener aprendizajes esperados, objetivos, conocimiento y que ya cada docente con la biblioteca enseñando a los niños a investigar, hacer estudios de campo, demás, ya tuviesen el producto terminado y que pudieran tener ya el conocimiento, que los enseñáramos a aprender y que se hicieran del conocimiento. Cada mes teníamos reuniones nacionales y llevábamos productos y era increíble los productos que llevábamos cuando no se usaban libros, cuando no usamos libros. Entonces se hizo la plenaria, se llegó al acuerdo, se mostraron la plenaria con el subdirector de Educación Básica, está Esteban Moctezuma, me parece que era Esteban Moctezuma. Y ahí se llegó a acordar con el equipo piloto nacional que no se usarían libros de texto de base, porque siempre Editorial Tilla, Santillana, todos estaban apurados por vender el millonaje de libros para repartir a toda educación secundaria. Entonces, ahí se acordó que se iban a distribuir equitativamente. Por ejemplo, en un grupo de segundo año, tercero o primero de secundaria, podría haber 3 o 4 libros o 5 libros de las editoriales y de los autores que quisieran como especies de investigación. Y ahí se iba a ir a investigar. Pero a los 15 días de haber tomado ese acuerdo a nivel CEP con el equipo piloto, nos llamaron de urgencia y nos hospedaron en el Hotel Meliá. Y era curioso, los de Oaxaca siempre hemos sido rebeldones y llegamos el equipo, porque el equipo era el de español, el de matemáticas, llegamos y allá nos conjuntábamos con los 32 estados. Y entonces ahí ya en reunión nos dijeron que nos habían llamado porque íbamos a seleccionar los libros que la Secretaría de Educación Pública iba a comprar para español, matemáticas, todas las asignaturas de cada grado de secundaria. Pero los primeros rebeldes fuimos los de Oaxaca, nos siguieron los de Guerrero, nos siguieron los de Chiapas. Y dijo, ¿cómo? Pues hicimos un trabajo de 1 año. Y tenemos la minuta y la respuesta de la plenaria. Y entonces, ¿por qué vamos a escoger libros? Pues estábamos hospedados en el Hotel Meliá y nos recibieron muy de lujo todo. Y sí, pero hoy es la recepción y mañana es esto y mañana. Los de Oaxaca nos regresamos y no escogimos libros. Pero éramos muy pocos
y los otros estados que sí se quedaron, sí escogieron libros. Y lo que habíamos acordado, que ya estaba comprobado, que el alumno sí se podía hacer del conocimiento y el maestro y el alumno eran más libres conociendo y buscando diferentes fuentes, pues se vino abajo y a Oaxaca le llegaron los libros que escogieron los demás. Así terminó la RIEP. Yo fui parte de ese equipo, pero no firmé ni escogí maestro. Claro, sí. Entonces, cuando escucho hoy toda la política y toda la negatividad y las críticas a este hecho de que surgieran libros hechos por nosotros los maestros, el verdadero móvil, a mi juicio, no era el que si el libro estaba bien o mal hecho. El problema era que no tendrían la vendimia de millones las editoriales. Claro. Entonces, poderoso caballero, Sí. don dinero. Pero no todo es dinero. No todo es dinero. Aquí también, en la medida en que tenga más firme mi formación, voy a poder tener más argumentos para tal o cual cosa. Claro. Así es. Pues así es, maestra Belén. Y es muy triste, pues muy lamentable. Por eso le hacía esas preguntas sobre política educativa. Vivimos en un sistema mercenario, es un sistema de economía de capital abierto. Lógicamente que hay un libre albedrío para poder sobreexplotar cierto tipo de ganancias en torno a ciertos productos y por desgracia hasta la educación se convierte en un producto y no se diga de un libro de texto, ¿no? Entonces, al vivir en un sistema como este, pues yo siempre he pensado que el docente precisamente es el que va a revolucionar el sistema social. Él es el único que tiene la capacidad de poder transformar un sistema social. Y en ese sentido, yo cuando la observo, cuando escucho parte de sus anécdotas, de su historia, de cómo se ha conformado, pues sí me llega al corazón y a la mente lo importante que ha sido el haber olvidado la misión de nosotros como maestros. Y también, aunque pareciera como un eslogan político, el hacer patria a través de la educación, creo que realmente eso es lo que deberíamos de reinventarnos, de volver a hacerlo. Porque realmente cuando nosotros hacemos una intervención pedagógica, una intervención didáctica basada en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestro estudio, en nuestra investigación y sobre todo cuando tenemos como preocupación al niño, creo que es cuando podemos verdaderamente transformar la educación en México. Maestra Belén, siempre va a haber preguntas que van a quedar, como dice usted, en el tintero. ¿Qué es lo que a usted le gustaría expresar libremente? Este es su espacio, este es su tiempo, este es su momento. Usted ha tenido muchas experiencias, es una maestra jubilada, pero es una maestra que ha tenido mucha riqueza a través de su historia pedagógica y didáctica. ¿Qué gusta expresar, maestra? Yo tendría que decirle, pues ahorita de entrada a los nuevos, a los docentes que están en activo, en primer lugar, que revisen su visión y su misión, que amen su trabajo, que tengan empatía con sus congéneres y sobre todo con sus alumnos. Si adolecen de algún conocimiento, que lo busquen. No están obligados a ser todólogos, pero sí están obligados a ser agentes de cambio. Sí están obligados, ellos son los ejes, en ellos descansa la transformación del sistema social y humanístico. Que sean respetuosos, que sean un ejemplo de comportamiento de una personalidad íntegra. La personalidad es el carácter, el temperamento, si no me equivoco, ¿verdad que así es, maestro? Sí, sí es correcto, yo Sí, estoy de acuerdo son con las dos usted. partes. Entonces, el carácter también es adquirido en el medio ambiente. Si en el medio ambiente en el que
que elaboran, hay aspectos que el docente se da cuenta que no está tan acorde a lo que es prosperidad, pues que luche abiertamente, que lo diga, que sea empático, que sea claro, que sea firme, que busque equipo con su comunidad. La comunidad no no puede estar fuera del contexto educativo, tiene que estar dentro, tienen que hacer sinergia. Además, cuando la hagan, verán qué felices se van a sentir. Y cuando vean que hayan cambiado un ambiente social, económico, laboral, hasta de un río que lo limpiaron, por ejemplo, qué felicidad van a sentir. Es hermoso poder tener esas actividades. A mí a la fecha me gusta cambiar. Aquí cambio por aquí por mi sector busco cambiar cosas. Pues sí. Sí, el maestro siempre es revolucionario en esencia. ¿Verdad? Sí. Y está en todos lados. Está en su hogar, está en la comunidad, está en la escuela, y allí donde está el maestro, ahí busca cambios. Eso es lo hermoso. Curiosamente, sí, así es. Así es. Hay quienes me dicen, sí, pero no me levantes el dedo, que yo no soy tu alumno. Ah, ok, perdón. Sí, pues sí. Pues maestra Belén, de verdad que ha sido un placer estar con usted en este momento. No son las últimas palabras. Siempre va a haber algo más que expresar, y si en este momento tiene algo más que expresar, adelante, ¿eh? Por los tiempos no nos vamos a detener. Siempre No, vamos a recordar algo. Dígame. no, creo que estamos muy bien. Estábamos esperando estas entrevistas de todos nosotros para que, pues, de acuerdo a lo platicado, vamos a quedar ahí en la página de ANIEM y pues si nuestros comentarios, el resultado de estas entrevistas contribuyen a cambios positivos, ya estamos con un punto a nuestro favor. Sí, claro que sí. No, y aparte, este tipo de entrevistas, más allá de ser algo formal, algo que lo viésemos como una especie de rating, ¿no? Para ver si captamos o no captamos. Y yo creo que lo que se busca más es conocer al maestro, conocer a la maestra, conocer a la persona que está atrás de esta profesión, y ver cómo ha sufrido también para poder conquistar, ver cómo concibe su profesión, ¿no? Yo sí creo que el maestro debe ser un ser paciente, debe amar su profesión y debe buscar el conocimiento, porque es la luz que lo va a guiar, ¿no? Y que va a permitir guiar a los demás. Entonces, yo creo que cuando nosotros buscamos una plática, como en su caso, con su experiencia, con sus años de experiencia, es algo para mí muy invaluable, porque aprende uno mucho, porque hay ocasiones que son cosas que nosotros no vivimos, o hay otras personas o otros compañeros maestros que son jovencitos, que se acaban de integrar al sistema y que no lo saben, no saben qué vivieron hace muchos años, e inclusive no saben que educar también es hacer patria. Y usted lo acaba de comentar ahorita. Es cierto, es cierto. Así que yo de verdad ahorita me llevo, yo al estar aquí con usted, me llevo un buen sabor de boca, me hace amar más a mi profesión, más de la que yo ya la amaba o de la que lo amo, y escucharla en ese punto, pues para mí es revitalizante. Gracias, maestro. Pues, maestra Belén, ha sido un placer estar con usted en este momento, en esta bella experiencia de pláticas, de anécdotas, de historia, y lógicamente de una historia eminentemente profesional. Nos ha arrojado muchas ideas, nos ha arrojado, pienso que muchos conocimientos en torno a esta experiencia, y yo creo que hay mucho por aprender, y sobre todo por los jóvenes profesores que apenas están ingresando, que ojalá la puedan escuchar y ojalá puedan interpretar aquellas ideas que en muchas ocasiones, pues por la dinámica social no lo hacemos. Y yo pienso que ellos, en cierto momento, como estos jóvenes que nosotros muchas veces tenemos en un aula, son el futuro del mañana, y ellos van a estar dentro de los posibles cambios que se vayan a realizar. Así que
ahora sí que en representación de la NIEM, de la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, pues yo le doy las gracias, maestra Belén. Es un gran placer haberla tenido aquí con nosotros y pues enhorabuena. Muchas gracias y muchas felicidades por esa gran experiencia que usted ha tenido. Yo a usted, doctor Macario, y le reconozco siempre su capacidad y su liderazgo. Usted ha sido un gran líder en esta asociación. Gracias. Gracias, maestra Belén. Buenas tardes. Buenas tardes.